Las ecuaciones del electromagnetismo, como las tenemos escritas hasta ahora, son básicamente estas que están acá, digamos, no son las ecuaciones, no todas son las ecuaciones finales completas, pero lo que pudimos hacer es, en las últimas clases, incluir en la ecuación esta del rotor, incluir el término de inducción. Esta está relacionada con todos los efectos que la variación del flujo magnético produce en el campo eléctrico. En particular hemos hablado de casos de espiras, etc. La ecuación que todavía no está completa es esta de acá abajo. Acá le falta algo, y eso lo vamos a ver qué le falta a la clase que viene. Pero antes de hacer eso, quería hoy hacer algunos ejemplos, algunas aplicaciones que de hecho no dependen de este término que está acá, así que no va a ser relevante, pero con la parte que tenemos escritas de estas ecuaciones hay una enormidad de cosas que se pueden hacer y que son extremadamente importantes desde un punto de vista tecnológico, etc. Así que voy a tratar de dar algunos ejemplos de eso. El primer ejemplo que voy a dar, les decía, es una especie de variación del primer problema de la última guía que tienen ustedes. Tiene que ver con una espira y nos va a ayudar a entender mejor aquello que estuvimos viendo al final de la última clase, de que una espira tiende a conservar el flujo en su interior constante, etc., y en qué condiciones eso ocurre y en qué condiciones no. Ese ejemplo, como digo, es muy relevante, bueno, en particular porque suele haber problemas en las guías que tienen esa estructura, así que ese le voy a prestar bastante atención, es lo que voy a hacer al principio. Como digo, básicamente la idea es pensar que uno tiene un loop de corriente, un cable conductor, que básicamente lo podemos pensar como un anillo, que tiene una cierta resistencia R eléctrica. Si quieren, para fijar ideas, para acordarse, yo le pongo acá un elemento que sea una resistencia, pero en principio podría ser el anillo de cobre simplemente cerrado. El mismo cobre tiene una resistencia en toda su longitud, así que no necesito poner un elemento de circuito que sea una resistencia, pero como digo, para fijar ideas vamos a ponerlo y vamos a decir que esa es la resistencia del anillo. Y lo que voy a plantear es una situación donde hay algunas fuentes de campo magnético, o puede llegar a haber alguna fuente que no estoy especificando demasiado, pero que en todo caso puede llegar a producir en las cercanías o aquí en este anillo un cierto flujo magnético phi 0 de t. Phi 0 voy a llamarlo al flujo de este campo externo que atraviesa esta espira. ¿Está bien? Y lo que yo quiero ver es qué pasa con la corriente en esta espira, que si mido el flujo de abajo hacia arriba, voy a medir la corriente positiva así, ¿no? Esta es la corriente que atraviesa la espira y me estoy preguntando básicamente qué sucede con I de t. Entonces, la ecuación fundamental que tenemos que usar para determinar eso, pensado en términos de esas ecuaciones, en este problema no hay cargas, sí van a aparecer corrientes, pero solamente o sea, aparecen las corrientes en la fuente del campo, pero esa parte no me importa, esta corriente ya generó su propio campo, y lo fundamental acá es qué sucede con la relación entre flujo magnético y circulación del campo eléctrico que uno deriva de esta ecuación. Es decir, vamos a usar la forma integral de esta ecuación, que como ustedes saben es la ley de Faraday en el lenguaje de que la fuerza electromotriz sobre un circuito es -1 sobre C por la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Eso se deriva directamente de esta ecuación y de hecho fue la motivación experimental para nosotros poder terminar escribiendo esta ecuación. Pero vamos a utilizar la forma integral, que es más apropiada siempre para un
para un circuito lineal, que entonces la vamos a escribir o utilizar de esta manera. Menos 1 sobre C, la derivada, como digo, del flujo respecto del tiempo. Esa es la fuerza electromotriz. Y en este circuito, que lo único que tiene es una resistencia R, lo que va a suceder es que esta fuerza electromotriz va a ser la corriente que circule por el circuito multiplicada por R. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es evaluar el flujo, o digamos, evaluar esa ecuación, pero acá lo llamé phi cero y allá a propósito le puse phi porque quiero recalcar, y ya lo había indicado, pero ahora lo vamos a hacer explícitamente, que el flujo total que atraviesa esta espira no es solamente el flujo externo, porque la propia corriente genera un flujo que hay que tener en cuenta. Entonces, ese flujo que está ahí, lo podríamos escribir de esta manera. Es un flujo phi cero, es el flujo phi cero externo, este que estoy poniendo acá, y vamos a agregarle un flujo que vamos a llamar phi L de la propia espira. Y lo llamo phi L porque depende fundamentalmente de la autoinductancia de la espira, del valor de L de esa espira. Recuerdan ustedes que para todo aquello que habíamos discutido, relaciones entre flujos y corrientes de sistemas de espiras, bueno, para una espira es una relación muy simple y me dice que el flujo que atraviesa una espira debido a la corriente de la propia espira es proporcional a esa corriente y proporcional a lo que llamamos la autoinductancia de la espira, y había por cuestiones de elección de unidades una C ahí adelante, esta velocidad que sabemos que es la velocidad de la luz, pero todavía sin haberlo demostrado, y esta es la relación que vamos a poder usar, donde L es un parámetro, como decíamos el otro día, también geométrico. Habíamos hecho alguna estimación del L de una espira, del L de un solenoide, pero en todo caso hay un cierto número L que satisface esa relación. Entonces, utilizando esto puesto allá arriba, la ecuación de allá arriba queda de una manera bastante explícita, porque por un lado tenemos el término I por R, eso está bien. Ahora del otro lado, el término phi cero lo dejo como está por un momento. La parte de phi cero, pero el menos 1 sobre C derivada de phi L respecto de T, tengo que hacer menos 1 sobre C esta derivada, el C se va a ir con va a haber un menos y una derivada temporal. Quiere decir que acá a la derecha aparece un menos L y punto. ¿Sí? Déjeme ponerlo simplemente del lado izquierdo de la igualdad, y este menos L y punto lo pongo como más L y punto de este lado. Y esto lo podríamos usar en principio para cualquier phi cero de T, o sea, para cualquier flujo externo que esté atravesando la espira como función del tiempo. El problema 1 de la guía lo tienen para una función lineal, pero lo quería hacer ahora para demostrar ciertas cosas, lo quería hacer para un phi cero de T que tuviera esta dependencia, que fuera estrictamente cero hasta tiempo cero, y que para tiempos positivos toma un cierto valor finito, que lo tengo llamado acá A, una constante. ¿Sí? Hay un salto en el flujo externo, y queremos ver cómo responde la espira a ese salto. De manera que si hay un salto en el flujo externo, esta es una función de Heaviside esencialmente, con una constante, la derivada de eso es una delta de Dirac. Así que acá tenemos menos A, que es esta constante, dividido C, y una delta de T. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial para la corriente. ¿Sí? Una ecuación diferencial bastante sencilla porque es lineal, de primer orden, a coeficientes constantes, y tiene una fuente, lo que uno llama una fuente a la derecha, que es deltiforme. O sea, es una fuente que actúa solamente en un instante de tiempo, es un golpe, por así decirlo. Si esto fuese la ecuación de un péndulo, allí a la derecha representaría una especie de golpe que uno le da en un determinado momento. Acá es un contexto de corriente, pero básicamente es la misma interpretación. ¿Cómo va a ser la corriente
de este sistema como función del tiempo. Bueno, seguramente, también porque estamos pensando que la corriente es originada en el flujo, no va a haber corriente en la espira hasta t igual a 0. ¿Sí? Eso medio que uno lo puede anticipar intuitivamente. Y después de t igual a 0 sí va a haber corriente seguramente, porque, bueno, acá para que esta cosa sea una delta, la I no puede continuar siendo 0, habrá que ver qué es. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si esto tiene un salto, si sube, si baja, qué sé yo, es lo que tenemos que determinar, es la solución de la ecuación diferencial. Entonces veamos cómo se resuelve esta ecuación. Y cuando uno tiene una ecuación diferencial así que, como digo, a la derecha tiene una fuente impulsiva que actúa solo en un determinado tiempo, uno puede decir, bueno, veamos primero qué pasa. El t igual a 0, donde tenemos la delta, a lo mejor está un poco complicado, pero si pensamos a t mayor que 0, estrictamente mayor que 0, la ecuación que tenemos es I por R más L y punto, igual a 0. ¿Sí? Y esa, como digo, es una ecuación diferencial de primer orden, de coeficientes constantes. Esa podemos escribir de un saque la solución. Esta tiene una I de t, que es I0, alguna constante, por E a la menos R sobre L por t. A ver, digamos, podemos verificar que esa es la solución. Es de primer orden, entonces va a haber una solución independiente que de hecho tiene una amplitud arbitraria porque esta es homogénea, así que está bien. Y esta tiene I por R y esta tiene L por I punto. En I punto va a aparecer un menos R sobre L. Menos R sobre L por L va a dar un menos R. Y esto por esto se va a cancelar y va a dar 0, efectivamente. De manera que lo que estamos sabiendo, o digamos lo que sale de acá, es que todavía sin determinar el I0, la corriente como función del tiempo, bueno, puede tener, o tiene un valor típicamente I0, y con ese valor I0 podemos dibujar todo lo que pasa con la corriente después. Y lo que sucede es un decaimiento temporal exponencial. Exponencial con el tiempo, y eso quiere decir que acá hay una constante de tiempo, que podemos llamar tau, es una constante de tiempo de este sistema, y esa constante de tiempo es L sobre R. ¿Sí? Menos resistencia del loop, más largo es el tiempo de decaimiento de las cosas, más grande la inductancia, también más grande es el tiempo de decaimiento de las cosas. Ahora, ¿cuánto vale I0? Y bueno, para saber cuánto vale I0 tenemos que, no nos podemos hacer los tontos y tenemos que considerar la ecuación completa. IR más LI punto igual menos A sobre C delta de T. Entonces, ¿cuál es la estrategia cuando uno tiene cosas de este estilo para determinar qué pasa acá con esto? Bueno, acá lo que va a pasar con la I está perfectamente determinado por lo que yo tenga a la derecha. Esto es una delta, es medio singular, pero eso va a determinar perfectamente lo que le sucede a la I. Y la manera de calcularlo es, de alguna manera, suavizar, entre comillas, la singularidad de la delta haciendo una integral en un pequeño intervalito, ¿no? La delta es algo que es impulsivo en algún punto y la propiedad que tenía era que si yo integraba una delta entre menos epsilon y epsilon por más, bueno, no es aquel epsilon, por supuesto, no menos, como siempre acá me faltan nombres, pero menos alfa y alfa con un alfa suficientemente chiquitito, la integral de eso siempre era 1. Eso es una de las propiedades de la delta. Así que podemos usar eso acá y decir, bueno, integremos ambos lados. Si esto es así, digamos que hacemos la integral en dt a ambos lados entre, como estoy diciendo ahí, entre menos alfa y alfa. A ver qué pasa. ¿Sí? A lo mejor saco la solución de acá, a lo mejor tengo que hacer otra cosa, pero bueno, este es un truco que usualmente funciona. Como este intervalo es tan pequeño, yo puedo usar
en ese pequeño intervalo, digamos, pensar que la función y es constante, y en todo caso decir, bueno, esto es, esta integral, para este pedazo, por ejemplo, esto va a ser la i a t igual a 0, porque esencialmente es en ese momento, por r, y esta integral me dice multiplicado por 2 alfa, porque estoy haciendo esta integral en este pedacito. Esto respecto al primer término. Ahora, el segundo término, como tengo la integral de i punto, que es la derivada de i respecto de t, esto me da la diferencia en los dos bordes, me da la i en t igual a alfa menos la i en t igual menos alfa, multiplicado por L. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Y a la derecha uso la propiedad de la delta que decía. No importa cuánto vale alfa, la integral de la delta es 1, así que a la derecha es menos a sobre c. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el i en t igual menos alfa acá es un punto que está por acá. Ahí el i es igual a 0. Este término es igual a 0. Y acá tengo una relación con el i en t igual a 0, el i en t igual a alfa, pero tengo en esta relación acá un factor alfa que vino de haber integrado en este pequeño pedacito. Si yo hago alfa tender a 0, porque lo puedo hacer, como dije, esto vale para cualquier alfa, este término se va a hacer despreciable, o en todo caso, si tengo que hacer que la suma de estos dos términos sea igual a menos a sobre c, que es una cantidad constante, este término no puede afectar a menos que el i de t igual a 0 sea infinito. Está bien, uno podría decir, ¿y qué sé yo si el i de t igual a 0 es infinito? Pero si el i de t igual a 0 es infinito, este de acá también va a ser seguramente muy grande, y esto no me va a servir porque yo tengo que hacer que la igualdad sea un número finito. En realidad, digamos, tal vez lo estoy haciendo demasiado difícil, la manera más simple de decirlo es, como acá tengo un alfa multiplicando, este término va a dar una contribución despreciable, y el menos a sobre c que tengo acá tiene que igualarse con este término de acá. Una pregunta más. Me perdí porque la integral de i por r entre menos alfa y alfa es i elevado de 0. A ver, lo puse a ver, sí, tenés razón, estrictamente no lo es si la función no es continua, y yo estoy diciendo ahí que probablemente la función no sea continua. En realidad lo que... Déjame ponerlo así. Este va a ser el i medio entre menos alfa y alfa. Si yo integro i de t, a ver, como digo, todo esto no va a influir, pero para tratar de darte una respuesta satisfactoria, si yo tengo la integral de i de t entre menos alfa y alfa, déjame multiplicar por 2 alfa, dividir por 2 alfa, y esta es la definición de valor medio de i en ese intervalo. Entonces, eso que estoy poniendo es 2 alfa por el valor medio de i en ese pequeño intervalito, ¿sí? Y una vez que lo puse así, de alguna manera lo que tengo que decir es, está bien, no sé cuánto vale este i medio, pero a menos de que se hubiese ido a infinito, a menos de alguna cosa muy extrema, este i medio multiplicado por 2 alfa me va a dar una cosa extremadamente chica. Con lo cual este término no va a influir para satisfacer la igualdad. Entonces, como digo, si alfa tiende a 0, lo que voy a pensar es que este término tampoco contribuye. Y todo lo que tengo es este término que está acá. O sea, el i, ahora pongo el argumento, multiplicado por L, tiene que ser igual a menos a sobre c. Yo acá puse el i en t igual a alfa, pero como dije, alfa puede ser tan chico como quiera. Lo que voy a poner acá es el i igual el i a t igual 0 más, que es el límite por la derecha cuando alfa tiende a 0. Y esto literalmente me está dando la respuesta a lo que yo necesitaba, porque este i de t igual 0 más es lo que yo llamé acá i0, es el valor de i del otro lado del origen, justo ahí cerquita. Este i igual t0 más es i0, y es menos a dividido L por C. Entonces, eso completa la solución y me da la solución
completa para la corriente, para todo t mayor que 0, en la forma menos, ¿está bien el menos? Creo que sí. Sí. Menos A sobre LC, E a la menos R sobre LT. Esta es la forma de la corriente, que entonces, solamente para respetar el tema del signo, si el φ0 es, si el A es una cantidad positiva, para hacer más propiamente este dibujo, tendría que poner acá que el I empieza de un valor negativo, aquí en 0 más, y vuelve allá. O sea, tiene un salto el I en t igual a 0 y después decae a 0. Vean un detalle importante, que resulta ser importante. Este I0 que está acá, que es esta constante de acá, menos A sobre LC, depende de L, depende de la autoinductancia de la espira, pero no depende de R. ¿Sí? La espira puede ser un buen conductor o un mal conductor, pero justo en el momento en que le quiero cambiar el flujo en forma de escalón, eso no le importa a la espira. La espira responde con una corriente que depende de L, pero no de R. Después sí, según cuál sea la resistencia, esto decae a distintos tiempos. O sea, ¿qué pasa según sea el valor de R? Y bueno, según sea el valor de R, el decaimiento puede ser así, puede ser así, puede ser así, o en un caso extremo, uno podría decir no hay decaimiento. ¿Y cuál sería ese caso extremo? ¿Qué estoy graficando acá con distintas curvas? Si ustedes se fijan, yo estoy graficando acá valores de R que van decreciendo progresivamente. O sea, para acá el R decrece, y esta última curva límite que estoy graficando acá es R tendiendo a 0. Porque con R tendiendo a 0 tengo un tiempo de decaimiento infinito, y eso quiere decir que no importa qué tiempo finito ponga acá, esta exponencial es 1, y la corriente se mantiene ahí. ¿Sí? Esto va reproduciendo unas cuantas cosas que ya habíamos dicho de los loops de corriente, etc. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando hacíamos la cuenta de energía de loops, hagamos la cuenta para R igual a 0, para no tener que poner fuentes que mantengan la corriente, porque si no la corriente se va a atenuar? Bueno, es lo que se ve acá. Si yo dejo que la corriente, pongo una resistencia finita, la corriente necesariamente se atenúa, pero si pongo una resistencia 0, en principio esta corriente que se generó en ese instante t igual a 0, se mantiene todo el tiempo que sea necesario, digamos. Si yo dejo eso quieto ahí, se mantiene para siempre. ¿Sí? Y el otro punto importante de esto sale, bueno, está relacionado con ese valor, y lo vamos a ver más claro, el siguiente punto, si calculamos el flujo total en la espira. O sea, yo les había dicho allá arriba, el flujo es φ0 más φL. ¿Cuánto vale φL ahora que tenemos la corriente? Bueno, φL ya lo puse, C por I por L. ¿Sí? Y C por I por L es C por L por I. C por L es lo que está en el denominador. C por I por L es menos A por E a la menos R sobre LT. ¿Sí? Y el φ0, que está allá dibujado, es la función de Heaviside. El φ0 es un A positivo que se mantiene todo el tiempo. Y el φL empieza siendo un menos A y después decae. Entonces, ¿cómo es el dibujo del flujo total como función del tiempo? Bueno, como digo, tengo dos contribuciones que primero puedo dibujar con una especie de línea de punto. Primero tengo el φ0. Y después tengo el φL. El φL empieza en menos A, justo acá abajo, y en principio, si la resistencia es finita, va decayendo. ¿Cuánto es el flujo total? La suma de estas dos cosas. ¿Y eso qué es? Por supuesto, acá es 0. Y acá, como este valor es igual a menos este, arranca de 0 de manera continua y, en principio, va creciendo de a poco hasta el valor φ0. ¿Se ven? Entonces, ¿qué aprendemos acá o qué vemos acá? De alguna manera lo que yo les venía anticipando o veníamos viendo en
en otros contextos. Esta aspira con una autoinductancia finita, no le gusta que le cambien el flujo. ¿Sí? Yo le quise cambiar el flujo de repente, y la aspira lo primero que hace es generar una corriente para que no cambie el flujo. En T igual 0 más, el flujo en la aspira es 0, como venía siendo. Ahora, si la resistencia de la aspira es finita, a la aspira no le queda otra que esa corriente que generó hacerla decaer o que decaiga, porque no la puede mantener, porque va disipando energía por efecto Joule. Entonces, cuando esa corriente va decayendo, el flujo penetra en la aspira, y a tiempo infinito, ¿cuál es la situación? Y a tiempo infinito la corriente en la aspira vuelve a ser 0, el flujo total en la aspira es el flujo externo que yo puse, y la aspira ya no pudo hacer más nada. Pero otra vez, si la resistencia va tendiendo a 0, la corriente acá va haciéndose cada vez más, se mantiene por más tiempo, y a medida que la resistencia va tendiendo a 0, estas curvas van haciéndose cada vez más chatas, e idealmente, en un caso de R tendiendo a 0, vamos a tener ese flujo en la aspira. O sea, literalmente, en el caso de R igual a 0, la aspira no deja que cambie el flujo en su interior. Este es el ejemplo más sencillo para verlo porque lo estamos haciendo de manera, bueno, es un escalón. Yo pretendo cambiar el flujo de manera bruta y veo cómo la aspira responde, pero se podría hacer para un caso absolutamente general, lo pueden hacer ustedes para un caso no tan general, pero intermedio como está en el problema. Uno ve que si uno tiene una aspira con resistencia 0, efectivamente esa aspira con resistencia 0 está aislada, en el sentido que no tengo un generador de corriente ni nada por el estilo, bueno, pero esa aspira no deja que cambie su flujo. Esa es la propiedad básica de una aspira con corriente, que acá lo estamos mostrando, digamos, en un contexto de circuitos. Yo creo, no lo dije al pasar, lo iba a decir ahora, pero esta ecuación que ustedes tienen acá, me imagino que la conocen de electrónica o de algo por el estilo, digamos, esa es la ecuación de un circuito de RL, ¿no? Donde acá uno, bueno, acá eventualmente pone un cierto B, y en este caso lo que estoy poniendo es, en principio, acá estoy poniendo como si fuera un generador la fuerza electromotriz debida al flujo externo, a la variación del flujo externo φ0. ¿Sí? ¿Conocen aquella ecuación? Sí, ¿no? Para un circuito así. Uno podría también haber planteado esto diciendo, bueno, ¿qué pasa si acá yo pongo, por ejemplo, un generador de un voltaje, literalmente, que me provea, por ejemplo, un pulso de tensión, básicamente como si yo pusiera, pongámoslo así, supongan que tienen una batería y tienen un interruptor, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno cierra el interruptor? Y bueno, uno sabe que el circuito LC lo que hace es que no deja pasar la corriente inmediatamente, sino que la va dejando pasar de a poco. Acá, en este caso, no es exactamente la misma situación de acá, porque acá yo hice otra cosa, pero la lógica es la misma. ¿Por qué no deja pasar inmediatamente la corriente? Porque si dejara pasar inmediatamente la corriente, variaría instantáneamente el flujo en la bobina. Entonces la bobina dice, no quiero que pase, no quiero, pero si hay una resistencia finita acá, no le queda otra que con el tiempo dejar pasarlo, y acá la corriente en este circuito, I de T viene así, y de a poco termina en el valor I por R, el valor B sobre R, que es lo que sería, digamos, simplemente por la ley de Ohm, como si la bobina ya no existiera. La bobina es efectiva cuando la corriente está variando, o cuando yo quiero variar la corriente, pero si hago pasar una corriente continua por una bobina, uno sabe que no hay efecto. Y la fuente de tensión es el pulso, ¿no? Ojo, lo que dije es que este es un ejemplo un poquitito distinto, no es exactamente aquel, porque como estoy diciendo, acordate que en este la corriente es así. Y acá estoy simplemente recordando lo que pasa en un circuito eléctrico. Este circuito, en realidad, si yo lo quisiera representar como un circuito eléctrico, lo que tendría que decir es, tengo una resistencia, tengo una bobina, y acá tengo una fuente que me provee un pulso de
tensión infinita. Acá, fíjate que es como poner ¿cuál fue la fuerza electromotriz acá? La fuerza electromotriz fue menos 1 sobre C de φ0 de t, que fue la delta. Entonces, como tener una fuente que me da un pulso de tensión infinita en un momento y el circuito responde con un pulso de corriente, no en forma de delta, sino finito y que después decae. Como cae un rayo. Ponele. Pero, digo, ese sería el circuito eléctrico análogo para este, y este es un circuito eléctrico parecido, a lo mejor más usual, pero que muestra el mismo efecto porque acá también uno ve que el flujo no varía instantáneamente. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que esto conecta un poco con algunas cosas que ustedes ya conocían, pero acá las estamos viendo desde un punto de vista algo más fundamental, y que representa claramente esta propiedad que quiero insistir en transmitirles, digamos, de los loops con corriente, y que es esto de que el loop no le gusta que le cambien el flujo en su interior. Y esta expresión así tan coloquial y eso, de que bueno, que de hecho tiene una derivación bastante formal y bastante precisa, en general es una buena regla que sirve para cualquier interpretación de problemas físicos con espiras. A ver, por un lado, yo esto lo dejaría, o sea, esto es el problema que es parecido a un problema de la guía, y esto está bien en el contexto de los problemas de la materia y lo que estamos haciendo. Lo que viene ahora es fuera de programa, digamos, o algo así. Voy a hablar un rato de algunas aplicaciones de esto en distintos contextos. Prácticamente todo lo que voy a decir en el resto de la clase no es tema de estudio, o sea, si bien voy a nombrar unas cuantas cosas nuevas, no son para que ustedes necesiten estudiarlo, pero me parece que es algo lindo, lo aclaro por las dudas. Tal vez al final de la clase alguna cosa voy a volver a decir que vuelve a ser tema de la materia, pero por ahora relajémonos y vamos a charlar de algunas cosas divertidas, interesantes que aparecen con esto. ¿Ok? Bueno, decía que esta expresión coloquial de que una espira no deja o no quiere que el flujo le cambie en su interior, se puede utilizar de manera intuitiva para entender unos cuantos fenómenos, porque realmente funciona bastante bien, no solo en este sentido, como lo hicimos recién, de que justamente la corriente de la espira trata de evitar que le cambie el flujo, sino también cuando uno hace consideraciones de fuerza sobre espiras. A ver, en el ejemplo de recién, teníamos un campo magnético externo, tenemos una espira en la cual se genera una corriente, esa corriente interactúa con el campo externo y evidentemente hay una fuerza que esa espira siente. Podríamos analizar con cuidado cómo es esa fuerza, pensando en la ley de Biot-Savart, la fuerza de Lorentz, etcétera, para determinar qué fuerza experimenta esa espira, pero argumentos basados en esta idea de que la espira no quiere que le cambien el flujo, sirve para entender intuitivamente los resultados que saldrían con mucho más detalle si uno hiciera toda la física de corriente, fuerzas, etc. Entonces, voy a hacer algunos análisis así de manera muy intuitiva. ¿Qué sucede si uno tiene una espira? Otra vez, esta puede tener una resistencia, pero la dibujo sin resistencia, es una espira de cobre, y uno le acerca a esta espira un imán. Dijimos que de imanes mucho no íbamos a hablar, pero estoy hablando de imán en el sentido que es algo que produce un campo magnético, ¿no? Sabemos, podría incluso reemplazar el imán por otra espira de corriente y decir que esto es un dipolo magnético, pero en todo caso es algo que genera un campo magnético de este estilo. ¿Qué sucede si yo, más o menos rápidamente, traigo ese imán acá y pretendo que el campo magnético del imán atraviese esa espira? Bueno, uno podría hacer el análisis que hizo antes, el flujo en la espira estaría cambiando, se generaría la corriente. ¿Y qué pasa con la fuerza sobre esa espira? Uno podría decir, bueno, a ver, vamos a analizar la fuerza de Lorentz, la corriente con el campo, pero interpretémoslo más sencillamente en términos de esta ley.
Cuando yo vengo con el imán y trato de acercarlo, la espira tiene flujo cero y yo estoy tratando de aumentarle el flujo. La espira se opone a que se aumente el flujo, genera una corriente y esa corriente lo que va a hacer es que la espira trate de evitar que aumente el flujo. Entonces la espira va a sentir una fuerza que la tira para afuera. Esto, como digo, lo estamos sacando intuitivamente, pero es lo que sucede cuando uno considera correctamente la corriente que circula por la espira y la interacción con el campo magnético. Pero es una buena forma de pensar. Quiero decir, confíenle a esto porque no falla en general. ¿Está bien? Por supuesto, no para hacer cálculos cuantitativos, pero para cosas intuitivas. Ese es el primer efecto que no sé si conocen o se hicieron alguna vez un experimento que se llama el anillo volante de Thomson o algo así, flying ring. Es un electroimán que está puesto en una especie de cilindro y arriba uno le pone un anillo de cobre, algo por el estilo, y cuando conecta el electroimán el anillo sale volando. Es eso, básicamente. Y no solo eso, o sea, no solo podríamos pensar en esa geometría. ¿Qué sucede? Supongamos que estamos acá y a lo mejor ya, recuerden que esto ocurre en un primer momento, después si la resistencia de la espira es distinta de cero, la corriente no le queda otra que decaer y esta fuerza se anula y la espira dice, y bueno, me la tengo que aguantar, tengo el flujo ese que me hicieron pasar con ese imán. Ahora, ¿qué sucede si a esta espira, yo por ejemplo, esta espira que está acá, yo agarro el imán y lo corro hacia el costado, ¿no? En principio ahora le estoy sacando otra vez el flujo a la espira, pero no hacia abajo, sino hacia un costado. Y la espira dice, no, ya acá ahora tengo flujo, no quiero que me lo saquen. Entonces, si esto estaba hacia acá, cuando yo corro el imán, ¿qué va a suceder con la...? La espira siente una fuerza que trata de seguir al imán y mantener el flujo constante en su interior. O sea, se comporta como un imán, digamos. En definitiva, o sea, claro, porque la corriente esta vuelve a generar un dipolo y uno podría interpretarlo como un segundo imán, que por supuesto no dura para siempre, porque es un efecto temporal. No sé, yo personalmente no lo pienso como imán, o sea, no me imagino el imán de la espira, en general pienso en el flujo que atraviesa la espira y el hecho de que ese flujo trata de ser constante, pero esencialmente es lo mismo que vos decís, se puede interpretar como un segundo imán. Pero esto esencialmente esto es la base de la tecnología que movió al mundo los últimos 100 años. Hay una cantidad de motores que funcionan con este principio, digamos. Esto en definitiva es cómo un campo magnético variable puede hacer fuerza sobre un circuito, sobre una espira eléctrica. Y en definitiva, con alguna geometría uno se puede imaginar que esto puede generar una especie de fuerza continua, algo por el estilo. Bueno, todo eso que estoy diciendo fueron de las cosas que inventó y pensó Tesla por allá por los años 1890, algo por el estilo. En particular lo que quiero mencionar es lo que se conoce como el motor de inducción, que es literalmente aquello, o digamos, basado en aquello. Aquello es un efecto inductivo, ¿no? La corriente en la segunda espira no está generada por una batería. Yo podría poner una batería en la espira de arriba para que interactúe con la corriente de abajo. Y de alguna manera eso es lo que pasaba en el motorcito ese de Faraday, ¿se acuerdan? Uno hacía circular la corriente por el hilo, y después lo ponía en un campo magnético constante y el hilo se movía. Pero acá la corriente está generada por el mismo campo magnético variable. Y esa es la parte fundamental. O sea, el campo magnético varía, genera una corriente y después justamente por la variación del campo magnético, cuando esto se mueve, la espira trata de seguirlo y se genera un movimiento. ¿Cómo es la idea básica del motor de Tesla? En el motor, como en la mayoría de los motores, el motor tiene una parte central, que es un rotor, y una parte al costado, que es el estator o algo así. En el caso del motor de Tesla, lo que se pretende es, se preparan acá un conjunto de bobinas que se alimentan con corriente alterna
Y básicamente esto lo que genera es como si fuera un imán, estos serían como los polos de un electroimán, que genera un campo acá magnético que es alterno. Este módulo del campo B como función del tiempo es alguna cosa así. Pero esto no alcanza, digamos, para lo que se pretende. Lo que tiene el motor de inducción son 3 bobinas como esta. Tiene una segunda bobina acá, con otro generador, que está desfasado respecto del primero en 120 grados. No sé si me va a salir el dibujo, pero estos son 180, esto es algo así, creo. Y tiene un tercer conjunto de bobinas acá, con un tercer generador, desfasado otros 120 grados, que generan algo así. Entonces, esto va generando en el espacio 3 campos magnéticos que van variando en amplitud. Cuando uno hace la cuenta más o menos de cuál es el campo que aparece acá, ¿se imaginan qué da? No, ¿cómo? No estoy pidiéndole la cuenta de lo que da. Digo, algo en dirección de las bobinas, digamos. Fíjense que siempre hay una que es la que tiene el campo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, esta. Pero cuando esta baja su amplitud, empieza a aumentar la amplitud de esta. Y cuando esta baja la amplitud, empieza a aumentar la amplitud de esta. Es un campo magnético rotante. Ese fue uno de los inventos, digamos, hacer ese campo magnético rotante fue uno de los puntos fundamentales de este trabajo, o de esos trabajos de Tesla. Básicamente lo que uno está obteniendo acá, a lo mejor con alguna variación, por supuesto no digo que sea analíticamente un campo magnético rotante de una amplitud fija, pero esencialmente lo que uno va obteniendo es un B que va girando ahí adentro, ¿no? Tengo un campo magnético en el espacio dando vueltas. Esa es la parte de campo magnético variable. Y ahora, ¿qué voy a poner como espira? ¿O qué se pone como espira? Bueno, la espira se pone en el rotor. Si yo pongo, imagínense que tengo ese rotor ahí y supongan que el rotor lo dibujo acá de manera medio tridimensional. Si este es el rotor ese que está ahí, está girando. Si yo pongo acá una espira, ¿no? Si esto es un circuito conductor, por esa espira va a estar pasando el campo magnético en un momento. Y cuando el campo magnético se quiera ir, esa espira va a tender a seguir al campo magnético. Si esto tiene un eje acá en el cual se puede mover, cuando este campo se desplace y se mueva a esta posición, esta espira va a tratar de seguirlo. Y se va a generar un torque y un movimiento. Esto se construye no con una espira, sino con lo que se llama, bueno, una jaula de ardilla, se le suele llamar. O como una ruedita de hámster, ¿no? Todo esto se arma como una jaula con barras de cobre o de aluminio conductoras, unidas en el borde por un anillo conductor también. Entonces, siempre el campo va a estar pasando por una espira y cuando el campo se mueve hace fuerza sobre la espira y esto genera un torque. Y entonces, ¿cuál es la ganancia fundamental de este motor respecto de alguna otra cosa como aquel motor de Faraday? Que esto no tiene contactos entre el rotor y la parte estática, no hay contactos eléctricos móviles. En los otros habrán escuchado o habrán visto en aparatos eléctricos sencillos que están las escobillas y saca chispas y se gastan y hay que cambiar los carbones y todas esas cosas. Esto no. Y esto, como digo, son todos los motores de potencia básicamente de los últimos 100 años están basados en esto. Fíjense además que para esto uno requiere y necesita 3 tensiones alternas desfasadas. Y de alguna manera yo creo que ese fue el otro motivo por el cual Tesla hinchaba tanto con la corriente alterna, ¿no? Saben o recuerdan que hay unas discusiones famosas entre Tesla y Edison. Edison proponía utilizar corriente continua para las cosas, Tesla decía no, la alterna es mucho mejor. Probablemente por esto, probablemente por el uso del transformador, que se puede hacer con corriente alterna y no con corriente continua, ¿no? Entonces, efectivamente, esto
en una fábrica moderna, ¿qué hace con esto? Y esto lo enchufa a la trifásica, como se suele llamar. La trifásica le da las 3 fases directamente de la corriente. Yo había escuchado que para tratar de ir a Tesla con corriente alterna, sino que era peligroso, había quemado un elefante. Hay una discusión, yo no sé bien cuál es. Sí, pasó eso entre Tesla y Edison. Uno decía que la otra era más peligrosa y mataron un elefante con un... las dos son peligrosas, digamos. No hay una más que otra. Se puede matar a cualquier animal o persona con cualquiera de las dos. Hay una discusión de esa, yo no sé el detalle, pero efectivamente fue algo así. ¿Qué más iba a decir de esto? Cuando Tesla lo inventó, digamos, para mostrar a la gente que esto funcionaba y qué sé yo, hice un aparatito donde básicamente abajo, debajo de una mesa o algo así, tenía los electroimanes que generaban un campo magnético rotante. Y arriba, para mostrarlo, y en vez de poner una espira, que a lo mejor era más aburrido, puso un huevo de cobre. ¿Y qué le pasaba al huevo de cobre cuando estaba ahí en el medio en presencia de esos campos? El cobre es conductor. Un montón de espiras. Son como espiras, en definitiva, porque, está bien, hay infinitas espiras si ustedes quieren ahí, pero el efecto de arrastre existe igual. El huevo se ponía a girar y, de hecho, como un trompo, el huevo se pone de punta, ¿no? Entonces, hay un experimento que está bueno, que es una bolita metálica que lo ponen en el estator de uno de esos y la bolita empieza a seguir el... También, seguramente, claro. Sí, ese tipo de cosas seguramente se pueden hacer. Digo eso del huevo porque, bueno, como digo, lo hizo en Tesla, lo presentó en alguna de esas exposiciones mundiales que se hacían, me parece, no sé si se hacen todavía, y eran de las cosas mágicas que iban apareciendo con estas tecnologías. Bueno, no quiero ocupar demasiado tiempo en cosas que son anecdóticas, digamos, pero me parece que está bueno. Si quieren, vayan a internet, chusmen y vean este tipo de cosas. Bueno, sí, voy a decir una cosa más. Hay una cosa interesante en estos motores, y si ustedes lo piensan, el rotor no puede girar exactamente a la misma velocidad que gira el campo magnético de afuera. Si girara exactamente a la misma velocidad, en realidad el campo magnético no estaría variando en ninguna espira, ¿no? Una propiedad de esos motores es que el rotor tiene que girar un poquito más lento que el campo. Es la manera de que se haga fuerza, si no, no se hace fuerza. Por eso esos motores así se llaman asíncronos, no son sincronizados. Y después uno tiene que ver cómo mete eso. Bueno, hay un montón de detalles, pero estos motores son asíncronos, después hay otros que se pueden convertir en sincrónicos, etc. Pero bueno, es interesante el hecho de que la jaula no puede girar exactamente a la misma velocidad, porque si no, no aparecería fuerza. Bueno, esto dejémoslo porque es en realidad una ley bastante útil. Otra cosa que uno puede pensar con esta ley y con estas cosas que venimos viendo, más allá de todas esas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver en general con espiras usualmente, es que esto también, bueno, como en el caso ese del huevo que les decía, esto también se aplica a conductores más macizos que una espira. Podría ser un plano, podría ser un cuerpo con forma de... un cuerpo con volumen. Pero pensemos en un plano. Si uno tiene un plano de cobre, o algún otro buen conductor, podríamos pensar lo mismo que hacíamos antes de decir, bueno, tenemos un imán por acá y de pronto yo lo acerco acá, ¿no? Y entonces, si ese no estuviera, el campo magnético pasaría hacia arriba del plano de cobre. Pero si está el plano de cobre y yo acerco el imán así abruptamente, como hicimos en el ejercicio, ¿no? Intentamos hacer un cambio en forma de escalón del flujo que atravesaba la espira. ¿Qué sucede cuando esto es un plano? ¿Qué piensan que puede pasar? ¿Cuánto es el B acá del lado de arriba del plano? Justo en el instante, supongo que yo instantáneamente agarro un imán que estaba por acá y ¡pum!, lo pongo acá. ¿Cuánto puede valer el campo magnético del lado de arriba del plano? Tendría que ser cero, porque uno puede pensar acá, la cuenta que hicimos es válida para cualquier camino que uno haga en este plano, todos son caminos conductores. Y ese tema de la ley de Faraday, digamos, la variación de flujo, la fuerza electromotriz, todo eso, sigue valiendo. Y uno, como digo, puede hacer todos los caminos que se le ocurran. Instantáneamente el campo ahí arriba tiene que ser cero.
Instantáneamente abajo del coso, ¿no? Debería estar como desplazado el campo magnético. Por supuesto, cambia, a eso iba. ¿Qué sucede si yo ahora miro este plano de costado y tengo este imán acá y este es justo el momento donde puse el imán acá? Bueno, no puede ser que estas líneas simplemente se corten, acá desaparezcan y después vuelvan a aparecer por acá. Porque eso no satisface la condición de divergencia de B igual a 0, todas las ecuaciones que conocemos. ¿Por qué 0 el campo encima del plano? Lo que decía es que puedo pensar que este plano ahora es todo conductor y entonces en cada espira que a mí se me ocurra definir acá, un camino es una espira, se va a cumplir esto, se va a cumplir que la espira no quiere que le cambien el flujo, por lo menos en el primer instante. Y si ni esta quiere que le cambien el flujo, ni esta quiere que le cambien el flujo, no puede haber pasado un campo hacia afuera, hacia arriba, porque si pasó hacia arriba, pasó por algún lado, y ahí hay una espirita que está diciendo, por acá no. Entonces, en ningún punto puede pasar. De vuelta, es todo medio cualitativo, instantáneamente. Entonces, instantáneamente acá arriba el campo tiene que ser 0, pero acá no puede ser simplemente que el campo se corta. La manera de entender qué campo aparece ahí es, entiendo que es debida al mismo Maxwell, y esto lo aprendí hace un tiempo estudiando algunas cosas para una de las prácticas del laboratorio, es que lo que sucede acá, hay una especie de método de imágenes que uno puede plantear, donde uno piensa que hay un segundo imán que está puesto acá arriba, y que genera un campo, puesto de esta forma así, que genera un campo que sumado al campo de acá abajo, me da acá líneas que hacen así, ¿no? Y que después vuelven, se pegan con esto, por así decir, este es el dibujo del campo, pero esto por supuesto es imagen en el sentido que es una cosa ficticia hecha para que yo vea el campo correcto acá abajo y acá arriba en realidad el campo es 0. Entonces el campo ahí abajo tiene esas líneas. ¿Y por qué tiene esas líneas? Porque la corriente, la distribución de corriente que se genera en el plano, será, nada, dibujo flechas nada más para recordar que ahí va a haber una distribución de corriente. Esa distribución de corriente es capaz de anular precisamente el campo que está arriba y a su vez modificar el campo que está abajo para generar esto. Entonces, lo que resulta es que, como digo, todo lo de arriba es imagen, entonces, como mucho lo podría dibujar, por así decir, con línea punteada para que recuerden que no es un imán de verdad, pero aparece una imagen ahí arriba. Ahora, una vez que empieza a pasar el tiempo, nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasaba con la espira. Estas corrientes que están acá, dado que este plano tiene una cierta, ahora en general no hablamos de resistencia, pero tal vez de conductividad, es lo usual, o resistividad si ustedes quieren, esta corriente después tiene que empezar a decaer, no puede durar tiempo infinito. Y si empieza a decaer, ¿qué es lo que va pasando? Que el campo magnético de este imán de a poco se va metiendo hacia arriba. Y cuando llega a tiempo infinito, llegamos a una configuración donde ya el plano ya no pudo hacer nada, la corriente es igual a 0 y el campo efectivamente es el campo del imán de abajo. Bueno, notablemente Maxwell demostró que este proceso, desde esta condición inicial a esta condición final, se puede representar de manera exacta por este imán que se está moviendo y alejando del plano a una cierta velocidad. Es como si en el instante inicial yo puse el imán acá, entonces la imagen apareció ahí. Pero debido a que la corriente en el plano va decayendo, el campo va penetrando y eso se puede modelar idealmente, y es casi una curiosidad de las ecuaciones, se puede modelar como el imán imagen de arriba alejándose. Y cuando llega a tiempo infinito, el imán se fue allá arriba, ya no está, y estoy en esta situación. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hacen, o digamos, esto es la interpretación que se hace en el experimento que algunos hicieron o están haciendo de corrientes de Foucault en el laboratorio, ¿no? El disco de cobre que gira con un imán, básicamente es mover un imán en las cercanías de un plano conductor, y bueno, falta ahí interpretar qué sucede cuando uno mueve el imán, pero ahí lo que sucede es que hay una fuerza tanto de repulsión como de arrastre, que en definitiva son de las que hablamos con la espira, ¿no? Cuando uno pone un imán,
Si uno la quiere mover, la espira trata de seguirlo, entonces hay una fuerza de arrastre, y cuando ponemos un imán cerca de la espira trata de alejarse, entonces hay una fuerza de repulsión. Pero en esta geometría un poco más complicada. De hecho, estas corrientes que aparecen acá en planos conductores y eso, cuando uno pone un campo magnético variable, a menos que estén diseñadas para producir aquel efecto del motor, en general son cosas que producen pérdidas, porque producen disipación. Estas corrientes se llaman corrientes de Foucault, que fue uno de los primeros que las estudió, no sé, o también se les llama eddy currents. Eddy no es un diminutivo de un nombre, sino eddy significa remolino, porque son corrientes que aparecen en forma si las miramos de arriba, son cosas que hacen como remolinos en el plano. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que quería decir, que por ahí les sirve a algunos para la práctica de laboratorio. Y el tercer efecto que también les sirve para alguna práctica de laboratorio, pero no sé si alguno la está haciendo. ¿Hicieron la de efecto pelicular? ¿Alguno? ¿O está en eso? Bueno, por ahí los motivo para que la hagan. El efecto pelicular es una cosa muy interesante también y muy importante en los laboratorios, digamos. O sea, muchas veces hay que lidiar con eso y es un problema, o a veces es algo útil. Pero básicamente la idea es que pasamos de una espira a un plano, pasemos a un cuerpo, como decíamos, como podría ser el huevo ese de Tesla, pero un cuerpo macizo, conductor, ¿no? Y supongamos que esto lo pone en un campo externo magnético variable. Por ejemplo, yo podría poner esto para pensarlo, ¿cómo lo haría experimentalmente? Bueno, pongámoslo dentro de un solenoide, una cosa así, que en principio al cual le ponemos una corriente alterna, de manera que, idealmente, si no estuviese ese conductor ahí adentro, aparecería un campo magnético acá que sería oscilante, porque estoy poniendo una corriente alterna. Ahora, ¿qué sucede adentro del conductor con ese campo? En el conductor se inducen corrientes, y si lo pensamos como la superficie del conductor trataría de no dejar entrar la corriente, el campo al interior, como lo que decíamos antes. Acá tenemos una situación maciza donde, bueno, si algo entró, la parte de adentro del conductor también se encargará de que no siga entrando, una cosa por el estilo. Lo que sucede en esta situación es que, dependiendo de la frecuencia del campo, y esa es una cantidad muy importante, el campo genera corrientes en una pequeña capa, bueno, pequeñas según el caso, pero una pequeña capa superficial del conductor, y esas corrientes en esa capa superficial son capaces de apantallar el campo hacia el interior. O sea, si yo miro, hago una especie de corte, este es el borde del conductor, y miro el valor del campo, bueno, afuera del campo es el B que estoy poniendo, esa es la amplitud constante, hacia adentro del conductor, lo que va sucediendo es que la amplitud de este campo va decayendo, de alguna manera. Y decae de tal manera que se puede definir acá una especie de distancia, que es una longitud de penetración del campo en el conductor. Eso se suele llamar skin depth. Es la profundidad de la piel del conductor, ¿no? Por supuesto es algo que depende de la frecuencia, porque si la frecuencia es muy baja, ¿qué va a pasar con ese delta? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si el campo varía lentamente. Va a disminuir porque no necesita hacer tanta corriente para... No necesita tanta corriente, es cierto, pero recuerden el caso de la espira con el L y el R, ¿no? Más capa de corriente para... Sí, a ver, yo lo pensaba, en el caso de la espira hay un tiempo de decaimiento, recuerdan que era L sobre R, ¿no? Entonces es como que la espira era capaz de aguantar que no pasara el flujo durante un tiempo típico, L sobre R. Si en ese tiempo el campo ya se dio vuelta,
listo, ya hizo su trabajo la espira, ahora se ocupa de que no vaya para el otro lado, ¿no? Lo que tiene que pasar para que sea efectivo este efecto es que el campo no se mantenga demasiado tiempo en un valor, porque si se mantiene demasiado tiempo en un valor, tarde o temprano va a penetrar. ¿Y cuándo se mantiene demasiado tiempo en un valor? Cuando tiene una frecuencia muy baja. ¿Y sería siempre independiente del valor del campo en el momento? O sea, nada más depende de la frecuencia. O sea, estamos pensando que ponemos una amplitud del campo B0 y ponemos una frecuencia, es independiente de B0. Esto es un efecto lineal. Si esto tiene una cierta amplitud B0 acá afuera, en realidad no depende de B0, pero sí de la frecuencia. Y lo que quería motivar a pensarlos es que esta cantidad, este skin depth como función de la frecuencia, tiene que ser algo que, bueno, de alguna manera decaiga, ¿no? Porque como digo, cuando nos ponemos acá, estamos llegando a un campo continuo, un campo estático. Un campo estático penetra en cualquier conductor, porque el conductor no puede mantener una corriente infinita para apantallar el campo si ese campo siempre se mantiene para el mismo lado. En cambio, si el campo está variando para un lado y para el otro, cuando el campo sube, el conductor dice, listo, yo te lo apantallo con una corriente de algún tipo. Después, cuando el campo va para el otro lado, bueno, cambio y te lo apantallo con una corriente para el otro lado. Pero si me lo dejas fijo para el mismo lado, yo no puedo mantener esa corriente siempre para el mismo lado, entonces ese campo va a entrar más fácil. Entonces, esto es la esencia, digamos, del skin depth como función de la frecuencia. Después les doy unos datos de cuánto vale eso para el cobre en distintas situaciones. Pero depende, por supuesto, el efecto depende de la geometría que uno esté aplicando acá. ¿Por qué que solamente circulan corriente ahí en el borde? De vuelta, porque ¿te acordás allá el plano? En el plano dijimos, ese plano no deja pasar el campo para el otro lado. Entonces acá, esto podría ser idealmente un conductor que fuese huecos con tal de que tenga este espesor. Yo acá puedo generar las corrientes necesarias para que el campo no penetre en el interior. Es un efecto que, digamos, uno tiene que apantallar el campo que viene de afuera hacia adentro. Pero justamente para no hablar de un cuerpo de forma arbitraria, donde la geometría es demasiado complicada, vamos a hablar de una situación más concreta, que es la que usan en el experimento que hacen en el laboratorio, que me lo contó Alejandro, así que lo que entendí es que tienen una especie de solenoide y en el interior ponen un cilindro coaxial de cobre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, visto de arriba, tenemos el solenoide y tenemos acá este cilindro de cobre. Si por el solenoide circula una corriente alterna, ya sabemos que se produce en el interior un campo magnético esencialmente uniforme, pero variable en el tiempo, así que podríamos pensar que acá, digamos, tenemos que dibujar, bueno, todo punto el campo magnético está yendo y viniendo según sea el momento de esto. Pero ¿qué pasa en el cobre? Bueno, pensemos el caso límite donde supongamos, eso tal vez no lo dije allá, donde supongamos que el cobre tiene una conductividad infinita, fuese un conductor perfecto. Entonces, recuerdan, bueno, lo dijimos por lo menos en el caso de las espiras, cuando la espira tiene conductividad infinita, es capaz de evitar el paso del flujo durante todo el tiempo que sea necesario. Entonces, si este material tuviera conductividad infinita, literalmente el campo magnético no penetraría ahí en el cobre, y acá tendríamos B igual a 0, si la conductividad, recuerdan que estoy usando esta sigma, que es la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Si sigma es tendiendo a infinito, lo que sucede es que básicamente un campo eléctrico infinitesimal puede generar una corriente, eso quiere decir que la resistencia del material es muy chica. Si sigma tiende a infinito, en el interior de la pieza de cobre no tengo campo. Con lo cual, en esa situación, este pedazo de cobre que yo puse acá está, esto lo digo desde el punto de vista experimental, está reduciendo la inductancia de este solenoide, porque el campo magnético que pasa, en lugar de pasar por todo el interior del solenoide, está pasando solo por ese anillo, no está pasando por esta parte, quiere decir que el flujo magnético es menor. Entonces, el efecto de poner un conductor así
es disminuir la inductancia efectiva de este solenoide. Bueno, cambia la corriente y claro, es lo único que tenés. Recuerden que el L o sea, si yo acá estoy poniendo una corriente I por este solenoide de amplitud I, recuerden que uno dice que, claro, el flujo es I por L. El flujo uno lo toma como C por L por I, ¿no? Entonces, en una situación normal el flujo involucra todo el interior, pero acá es solamente una parte, entonces este L va a ser más chico, ¿sí? Si pongo el pedazo de cobre. Pero sí, o sea, podríamos partir con ese L como L de referencia, el L como si el conductor fuera infinito. Pero si ahora este conductor tiene una conductividad finita, lo que va a pasar si yo miro un pedacito de pared, ahora lo miro de costado y esta es la pared entre el conductor y el interior del solenoide, digamos, pero que está vacío, es que yo acá tengo este campo magnético que está oscilando, y acá, como decía, lo que va a pasar en el conductor es que ese campo magnético va a ir decreciendo, pero no instantáneamente, no todo en la superficie, porque el conductor tiene una conductividad finita, y esto penetra una cierta distancia que es esta delta que estaba hablando. Entonces lo que quiero hacer es, o sea, esto es una descripción así de laboratorio, por así decir, de lo que uno hace. Lo que quiero hacer es una descripción de este problema en términos de las ecuaciones que tenemos, y eso lo podemos hacer bastante bien y con relativa facilidad. Sí. Una pregunta. Vos dijiste que lo que pasaba era que el flujo disminuía, ¿no? Disminuye respecto del caso de no tener este conductor. Por eso cambia la inductancia. Sí. Nosotros vimos allá arriba que en realidad lo que sucede es que ese campo se reacomoda dentro de la región donde tenés este material con entonces el flujo no debería conservarse, porque como que... Es una buena pregunta, pero en este caso no. Te digo por qué. Porque en aquel caso vos el campo lo querías hacer pasar de punta al conductor. Y el campo magnético, que tiene que tener divergencia cero, no podía simplemente frenarse. Entonces tenía que desviarse. Pero acá vos lo estás queriendo, si esto es un cilindro infinito, por supuesto tendrás algún efecto de borde, pero si esto es un solenoide infinito, vos estás oscilando un campo así afuera del conductor, y este no tendría problema en cortarse ahí. No hay problema respecto de la condición de borde del campo, porque no afecta la divergencia. Porque es tangencial a la superficie. Exactamente. Como decía, cuando puse el cuerpo, es bien distinta la situación de la parte donde el campo le pega de punta a la parte donde el campo va por el costado. Depende igual mucho de la geometría. A ver, acá puede ser importante si este conductor de cobre... ¿Es como que lleva el flujo para afuera del solenoide? Bueno, eso podría ser... A ver, a lo mejor yo estoy haciendo un caso que no es demasiado realista. Si uno tiene un solenoide grandote así y pone una muestra que es así, entonces efectivamente lo que pasa es que acá tenemos un campo así, este campo acá no puede entrar y lo que resulta es que se tiene que torcer, y entonces este campo que tenemos acá ya no es el campo del solenoide acá, sino que es más grande. Entonces, lo que estoy diciendo es un poco en el aire y habrá que ver cuál es la geometría de esto, si esto es una cosa corta o es una cosa larga, pero en todo caso, uno puede tomar un valor de referencia para esto. De hecho, uno en el laboratorio va y mide cuál es la inductancia de este solenoide en una cierta condición, por ejemplo, pensando que esto tiene una conductividad infinita, bueno, no sé bien cómo lo hace, pero puede tomar como referencia esa situación y decir cómo afecta la inductancia de este solenoide el hecho de que el material que le ponga dentro tenga una conductividad finita. Pero estoy de acuerdo que según la geometría esto puede ser una situación así donde efectivamente acá no sea el campo del solenoide como si no estuviera el cuerpo de cobre, sino que puede ya ser más grande y entonces a lo mejor acá el campo es más intenso y entonces el L, bueno, esa parte no te la sé decir demasiado. Yo pensaba algo así como la continuidad, yo pensaba el campo como un fluido, ¿no? Que está...
No, bueno, es que esto sucede así, si yo pongo un pedazo chico, pero si yo, como digo, hay que analizar bien la geometría, porque si mi geometría es que yo tengo el conductor de cobre y le enrosco un solenoide así, entonces, si yo hago ley de Ampère, lo que me resulta en la parte que no está tomada por el cuerpo de cobre, y hago un circuito acá para tomar la ley de Ampère, me da que el campo en esta región, que es el mismo anillo que dibujo allá, es el mismo que si no estuviera el cuerpo de cobre. Pero acá le estoy robando flujo por el cuerpo interior. Entonces, puede haber una situación que hay que ver cuál es la geometría, si el solenoide es más chico que el cuerpo o más grande. Bueno, en todo caso, eso queda como detalle a mirar. Pero lo que quiero hacer, como decía, son unas cuentas en una situación idealizada que pretende ser analizar lo que sucede en un pequeño pedacito acá del borde entre el conductor y el vacío, donde acá tengo el conductor, acá tengo vacío, y tengo una condición de borde donde yo sé que acá afuera estoy poniendo, a ver qué letras usé para no... Yo estoy poniendo acá afuera un campo externo, que es el del solenoide, que es un campo externo que depende del tiempo, y que lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a ponerlo en la dirección del eje Z, que es este eje que va para allá. Este campo tiene una amplitud B0, la pongo minúscula porque después me va a aparecer otro B0 mayúsculo. Va en la dirección Z y es oscilante en el tiempo, ¿sí? Y voy a usar, de paso también para darles un ejemplo, para que ustedes se vayan acostumbrando, creo que ya lo hicimos alguna vez o lo hicieron en alguna otra materia, vamos a usar notación compleja. En lugar de poner ahí coseno de omega t, que es lo que podría poner, vamos a poner esto así. Yo voy a poner e a la i omega t y voy a entender, ahora lo pongo explícitamente, pero después en un ratito no lo voy a poner más, que siempre estoy pensando en tomar la parte real de esa cantidad. Esto es muy conveniente porque cuando haga derivadas, y eso en lugar de pasar entre seno y coseno y viceversa, simplemente voy bajando factores de i omega, ¿no? Eso es entonces mucho más práctico. Pero este es el campo que está acá afuera oscilando, y mi pregunta es cuánto vale el B acá adentro. ¿Y por qué motivo cambia el B ahí adentro? Bueno, porque esto es un conductor. Cuando yo haga circular un campo magnético acá afuera, el conductor va a responder con una corriente, ahora lo vamos a ver en las ecuaciones, pero va a responder con una corriente cruzada, de la misma manera que en el caso, como el campo magnético de un plano, ¿no? Y esa corriente cruzada va a generar un nuevo campo magnético que va a cambiar la amplitud de este campo magnético a medida que me voy para adentro. Eso en las ecuaciones lo vamos a ver bastante bien. Lo que pasa es que una vez que nos metemos en las ecuaciones, un poco uno pierde el detalle de la física, pero esencialmente lo que vamos a considerar es, bueno, tenemos la ecuación de divergencia de B igual a 0. Y tenemos la ecuación del rotor de B, que tiene que ser 4pi sobre CJ. Esta ecuación, como digo, no es todavía exacta o completa, pero para este problema el término que me falta ahí no me contribuye demasiado. Y tenemos la otra ecuación que es rotor de E igual menos 1 sobre C de B a dt. No tenemos cargas. Lo único que vamos a tener son corrientes que acá aparecen inducidas en el conductor, y lo fundamental va a ser para este problema pensar que este conductor satisface la ley de Ohm, básicamente decir que en cada punto la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que está en ese punto. Entonces, fundamentalmente vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Esta acopla el campo B con el campo E, y esta acopla B con J. Pero lo que yo estoy diciendo es que J para este problema vuelve a ser proporcional a E, porque es un material que satisface la ley de Ohm. De manera que estas son dos ecuaciones acopladas para B y E. Y la tarea que tenemos es despejar B y encontrar la forma de B.
Para estas ecuaciones, y nos va a aparecer más adelante cuando hagamos las ecuaciones completas, una manera de despejar B es la siguiente. Si yo tomo rotor de esta primera, rotor de B, me queda 4pi sobre C sigma, rotor de E. Pero el rotor de E es lo que tengo en la segunda. Entonces, esto me queda menos 4pi sigma sobre C cuadrado, rotor de E, que es, bueno, ya puse el menos 1 sobre C, dB a dt. Esta es una ecuación para B, medio complicada, tiene el rotor del rotor. Con el rotor del rotor recuerden que siempre hay una identidad que permite escribirlo como gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Esa es una identidad para cualquier campo vectorial. Pero además, en este caso, como la divergencia de B es 0, tiene la ventaja de que este se va automáticamente. De manera que tenemos esto. Y si me dejan cambiar de signo en todos lados para simplificar la cosa, y como esto es 0, lo que tenemos es esta ecuación para B. ¿Sí? Que uno podría decir todavía es complicada, es una ecuación vectorial donde acá aparece el laplaciano de un vector, etcétera, etcétera. Esa es sí, es complicada en una situación general, en una geometría arbitraria, pero pensemos en esta geometría, y yo voy a proponer, a lo mejor sin demasiada justificación por ahora, pero lo quiero hacer más o menos rápido. Yo tengo el campo afuera que está en la dirección Z. Bueno, lo que va a suceder es que el campo adentro también va a estar en la dirección Z. No se va a generar campo magnético adentro en otras direcciones. Y eso se puede, como digo, justificar en términos de la corriente y cómo la corriente induce campos. Sin demostrarlo, déjenme proponer y decir que el campo adentro va a seguir teniendo una forma, va a seguir apuntando en la dirección Z. También voy a suponer, y esto es algo que también nos vamos a acostumbrar a hacerlo siempre, si afuera el campo tiene una dependencia E a la I omega t, ¿cómo va a depender el campo adentro como función del tiempo? De la misma manera. No voy a pensar en poner un 2 omega t o algo por el estilo, porque eso implicaría ecuaciones no lineales, ¿no? Que a partir de un coseno me den un coseno cuadrado y eso equivale a un coseno de 2 omega t, pero eso no pasa. Como estas son ecuaciones lineales, bueno, uno se termina convenciendo que es bien claro que adentro también el campo tiene que tener un factor E a la I omega t. Lo que sí puede pasar es que adentro este campo tenga una amplitud que dependa de esta coordenada X, porque estoy diciendo que va a decaer. A esa amplitud que depende de X la voy a llamar B0 mayúscula, y por eso le puse el B0 minúscula, aquel que es el valor en la superficie. Este es un B0 de X. Entonces lo siguiente que necesito hacer es, con esta propuesta de B, ponerla en aquella ecuación. Recuerden que el laplaciano de un vector es el laplaciano de cada componente. Entonces puedo aplicarlo a la componente Z, y me va a dar una ecuación para B0 de X. Cuando yo lo meto en esa ecuación, lo que resulta es que, bueno, si pongo el laplaciano de esto, lo que me queda a la izquierda es laplaciano de B0 de X, ahora una cosa escalar, igual, está bien, acá aparecería Z E a la I omega t, y a la derecha ¿qué aparece? 4pi sigma sobre C cuadrado, derivada de B respecto de t, y acá es donde decía que con la notación compleja uno puede trabajarlo fácilmente. La derivada respecto de t de B es I omega por el mismo B. ¿Sí? Entonces acá aparece un I omega y aparece el mismo B, o sea, Z E a la I omega t B0 de X. Entonces en este punto la dependencia temporal ya está explícita en los dos lados y lo puedo tirar. El versor Z, por supuesto que lo puedo tirar también. Y lo único que me queda es saber cuánto es el laplaciano de B0X. Pero en este problema, que es uniforme en el plano Z y en el plano Y que sale del pizarrón, B0 no va a depender de
B0 es un B0 de X, de hecho ya lo puse explícitamente, no depende ni de Y ni de Z. Quiere decir que este laplaciano que está acá, en realidad es simplemente la derivada segunda respecto de X. ¿Sí? Entonces, derivada segunda de B0 respecto de X queda igual a 4 pi sigma C cuadrado y omega B0 de X. Sí. Me perdí. ¿Dónde hicimos esto? ¿En un conductor? Esto estamos haciéndolo en la parte de adentro, en el conductor. Después vamos a poner la condición de contorno de qué pasa en X igual a 0, pero todas estas ecuaciones están hechas, planteadas para X mayor que 0, que es donde está el conductor. Me perdí, porque estamos haciendo el laplaciano del vector B. Sí. ¿Y no nos deriva la componente Z respecto a Z? Pero no hay derivadas respecto de Z. Claro. ¿Y por qué nos queda el laplaciano de B? No, a ver, el B apunta en la dirección Z, pero en módulo su dependencia es con X. Entonces, acá hay dos cosas. Vos tenés el laplaciano de un vector, que por un lado es el laplaciano de cada componente. Entonces, acá hay tres ecuaciones que me dicen, laplaciano de Bx es derivada de Bx respecto de t. Laplaciano de Bi o de Y. Laplaciano de Bz, de Z. Las de X e Y son triviales porque son 0 igual a 0, y la de Z es la única que me queda. Y además, en la de Z, el laplaciano de la componente Z depende solo de X. Entonces me queda la derivada de B0X respecto de X. Y es para la componente Z lo que estoy haciendo. ¿Dónde se fue el I? ¿Perdón? ¿Fue el I completo? No, si se fue hay que llamarlo de vuelta. No, acá está. Y esta ecuación, más allá de que este es un coeficiente complejo, qué sé yo, ese es un número. De manera que esta es una ecuación derivada segunda de algo igual a algo. Las soluciones de esa ecuación las podemos escribir ya sea como exponenciales o como, bueno, de hecho como exponenciales, con un coeficiente apropiado. O sea, seguramente podremos definir una cierta constante K para decir que esto es o bien E a la KX o bien E a la menos KX, con algún K que vamos a ver que es complejo, así que va a satisfacer todo lo que tenga que satisfacer. ¿Por qué? Porque si yo derivo dos veces esto, esencialmente me tiene que dar lo mismo multiplicado por una constante. Si yo derivo dos veces esto, o sea, B0, 2', digamos, al derivar, me da el mismo B0, cualquiera de los dos términos, me da el mismo B0 por K cuadrado, al derivar dos veces. Ya sea que derive este o derive este, ¿no? Porque más o menos, derivado dos veces, me da K cuadrado. Entonces, lo que necesito satisfacer es que K cuadrado sea igual a 4 pi sigma sobre C cuadrado y omega. De manera que K es la raíz de esto. Es raíz de 4 pi sigma omega sobre C raíz de I. ¿Cuánto vale la raíz de I? Raíz de 2 más raíz de 2 I. Claro, o sea, es un complejo que está en la dirección arriba. Recuerden que tomar raíces cuadradas es medio ángulo, así que queda algo a 45 grados. Es 1 más I, y el módulo, hay que ver el módulo, tiene un raíz de 2 abajo. Así que es 1 más I sobre raíz de 2, más y menos, o sea, el K, sí, efectivamente podría ser más menos, o ya lo tengo contado acá, que voy a usar las dos posibilidades, ¿no? Entonces acá tengo la raíz de esta cosa dividido C, 1 más I, dividido raíz de 2, y el raíz de 2 lo uso para poner acá 2 pi sigma omega. ¿Sí? Y ahora, si tengo que poner K y menos K, acá hay una cosa interesante, porque fíjense que este K implica que cualquiera de estos dos términos, supongamos que quiero poner E a la más menos KX, o sea, hablo en general de los dos términos. ¿Qué va a ser este término? Va a ser E a la más menos raíz de 2 pi sigma omega sobre C, 1 más I. Y déjenme separar esto explícitamente en las dos exponenciales. El 1 lo dejo acá y el más I lo pongo acá en otra exponencial. ¿Por qué lo hago así? Ahora les digo, pero primero que nada vean que
el 1, la parte real, me va a dar me falta el x. El 1 me va a dar o una exponencial creciente o una exponencial decreciente según sea el signo que yo elija acá. De vuelta, como en cualquiera de estos problemas, estamos planteando una condición de contorno que está a la izquierda, lo que vamos a pedir lo que va a suceder es que el campo va a decaer hacia la derecha. No puede crecer exponencialmente. Si creciera exponencialmente es porque en la otra punta hay alguna otra fuente de campo o algo así. Pero con este campo que está a la izquierda, esto tiene que decaer hacia la derecha, de manera que lo único que puedo usar acá, o lo que voy a usar acá para obtener una solución razonable es el signo negativo para que esta parte real sea negativa. Esta no sería importante, pero bueno, ya que taché el signo de arriba, tengo que tachar ese. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, este B0 de x entonces es a ver, este es el B0 de x, sí, escribámoslo. C está fuera de la raíz. Yo acá le puse un coeficiente genérico, pero ¿cuál es el número que tengo que poner acá? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0 estoy en el borde, este factor es 1, este factor es 1, y el campo afuera yo había dicho que era B0, de amplitud B0, el B0 chiquita. Entonces, acá va el B0 chiquita. Y además, para completar ya las cosas, esta es la amplitud B0, este es el B0 chiquita, pero yo puedo acá volver a completar y a reconstruir el factor E a la I omega t, de uno y del otro lado. Y vean que cuando lo pongo del otro lado, el factor E a la I omega t lo puedo sumar a esto de esta manera. ¿Están de acuerdo? Lo puse y ahí simplemente lo sumé a la parte imaginaria. Quiero reconstruir acá para poner todo el campo, me falta el versor en la dirección z, que fue lo que taché acá, ¿no? El versor en la dirección z y el a la I omega t, y esto, ahí vamos, no se apuren. Este es el b de x como vector para todo x mayor que 0. O sea, toda esta expresión que estamos obteniendo es la forma de ese vector. Reescribámoslo ahora, que ya hicimos la cuenta, en términos tomemos la parte real, recuerden que siempre estoy pensando que hablo de la parte real. Tenemos un B0 por E a la menos. Déjenme definir este número que acompaña al X, tanto acá como acá, como 1 sobre delta. Y se imaginarán que es este delta, ¿no? ¿No? Este delta me dice cómo cambia la amplitud del campo con X. Cae exponencialmente con X y es lo que les había dicho que se suele llamar longitud de penetración o skin depth. Pero noten lo interesante de que la cuenta me da que el campo no es simplemente la amplitud B0 por E a la menos X sobre delta. O sea, no solo decae exponencialmente. También va teniendo un cambio de fase, porque el campo en la superficie es coseno de omega t, pero a medida que me voy metiendo adentro, el campo en el interior se va desfasando. Hay una componente en fase y hay una componente en contrafase. Si uno grafica, básicamente o sea, podríamos escribirlo así, B0 E a la menos X sobre delta, y ahora puedo decir, este término, ¿qué es? Este término es coseno-coseno,
más seno seno, es la fórmula para el coseno de una diferencia. De manera que esto, debido a que acá tengo coseno, que fue lo que usé en el comienzo, o sea, la parte real de esto es coseno, esta es la parte que está en fase, y esta es la parte que está en contrafase o en cuadratura. Si yo grafico la amplitud de el campo en fase y el campo en cuadratura, que son esta exponencial por cada uno de estos cosenos, la parte en fase da así, y la parte en cuadratura da más o menos así. Son dos funciones bastante, por así decir, una función universal en el sentido que son e a la menos x sobre delta por coseno de x sobre delta y e a la menos x sobre delta por seno de x sobre delta. Vean ustedes que el decaimiento exponencial y la frecuencia de esta, la frecuencia son exactamente las mismas en este problema. No hay una independencia, algo que no es que puede decaer en 10 oscilaciones o en 20 oscilaciones. Decae esencialmente en una oscilación. Es una propiedad de este problema. Y si fuéramos a hacer las cosas con más cuidado, que no quiero tomar el tiempo para hacerlo, porque esto, como digo, lo estoy haciendo un poco no de relleno, me parece un problema muy lindo, pero sin pretender ser demasiado detallista. Lo que sucede, digamos, podríamos sí describir lo que sucede acá de vuelta en este conductor, de la siguiente manera. O sea, tenemos la superficie del conductor. Tenemos acá el campo que está oscilando con esta amplitud, pero bueno, grafico solamente la amplitud. Como les decía, lo que hace el conductor es genera corrientes de apantallamiento que van perpendiculares a esto y que van decayendo también hacia adentro. Las podríamos calcular sin mayor problema. O sea, una vez que tenemos el campo magnético, podemos volver a las ecuaciones de partida y calcular E, calcular J. Pero lo que estoy diciendo básicamente es que se produce un J que es más o menos así, y este campo J genera un campo eléctrico, porque J y E están relacionados por la conductividad sigma, que, bueno, las ecuaciones muestran que vuelven a generar un campo magnético que va decayendo hacia adentro, y como digo, ese campo magnético que decae hacia adentro va teniendo una componente en fase con el campo que está afuera, que es esa función que está ahí, y un campo que está en contrafase, que es este que está acá. En definitiva, esto se manifiesta, y volviendo un poco al experimento, se manifiesta en que ahora esta región, una región del orden de delta, dentro en la superficie del conductor, deja penetrar el campo magnético hasta ahí. Entonces, de alguna manera, el tamaño de este conductor que está ahí adentro, de manera efectiva para el campo que yo le estoy poniendo de afuera con el solenoide, depende de la frecuencia y va cambiando, y uno puede detectar, digamos, por las variaciones de la inductancia del aparato, puede detectar cómo es el delta y cómo va cambiando, y si uno cambia la frecuencia puede medir delta como función de la frecuencia. Una cosa interesante que el otro día me preguntaba Alejandro, que a veces cuesta verlo bien en el experimento, es ¿qué significa la parte en fase y la parte en contrafase de esta respuesta? Porque nosotros estamos diciendo, sí, L cambia, o sea, si uno parte de un cierto L, vamos a ver un cierto L efectivo que depende de la frecuencia, en particular depende de la longitud de penetración. Pero este L efectivo tiene dos partes, porque fíjense ustedes que si hay corriente en el conductor, y este corriente tiene una conductividad finita, hay campo eléctrico y por lo tanto hay disipación. Entonces, este conductor está disipando energía. Pero uno sabe que una inductancia no disipa energía.
O sea, si esto está como parte de un circuito y represento todo esto como, bueno, esta es la resistencia externa, digamos, de la fuente o de lo que sea, pero si acá está mi solenoide con el cobre adentro, si yo simplemente digo que el L pasa a ser un L efectivo distinto, en realidad también puede cambiar el L, pero eso no me implica un cambio de energía, ¿sí? Recuerden que cuando uno tiene una resistencia y una inductancia, la impedancia efectiva de esas dos cosas, ¿cuánto vale? R más I omega L. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Y de dónde viene este I omega? De una derivada temporal del término I punto, ¿sí? Pero en todo caso, la parte imaginaria de una impedancia no produce disipación. Acá tiene que haber disipación. ¿Y cómo se manifiesta esa disipación? Bueno, insisto, no quiero hacer las cuentas. Si alguien hace el experimento, después lo charlamos para ver cómo hacer la cuenta. Lo que sucede es que debido a esta respuesta en cuadratura que genera digamos, debido a la disipación, podríamos decirlo en general, en este material, el origen de la disipación acá es que este L efectivo es una cantidad compleja. El L efectivo tiene una parte real, se suele indicar a veces con una prima las partes reales y con una 2' la parte imaginaria, no confundir con derivadas y ese tipo de cosas. Aparece una parte imaginaria, y esa parte imaginaria, de hecho, tiene que aparecer por cuestión de conservación de energía, tiene que aparecer negativa. Cuando uno tiene una parte imaginaria en una inductancia, lo que resulta es que aparece una nueva parte resistiva, porque este con este me da más omega L segunda más I omega L'. Es decir, esto que me parecía que era una inductancia, dado que tiene pérdidas en el conductor, porque la corriente genera calor, se manifiesta en la cuenta, en una parte imaginaria de la inductancia, que me da una corrección a la resistencia. ¿Sí? Entonces esas dos partes, real e imaginaria de la respuesta, están vinculadas a eso, a una corrección de la inductancia y a una corrección de la resistencia del problema. Nada, esto pretendía ser un pantallazo de esto. Lo único que agrego es que en las cuentas que vi, y en los libros en general, cuando hacen este problema, muchas veces, sobre todo si uno pretende describir esta geometría, habla de un cilindro realmente y resuelve para un cilindro, no para un plano como hicimos acá, ¿no? Si uno tiene que resolver realmente para un cilindro, con un campo que afuera está así, necesita utilizar funciones de Bessel. Entonces, si lo miran en los libros van a ver que la respuesta a esto, la parte real va con una J0, la parte imaginaria con una J1, etc. Pero eso es porque si uno lo quiere hacer en una situación de geometría cilíndrica completa. Nosotros lo hicimos en una situación plana, y a lo mejor la situación plana puede ser una buena aproximación. ¿Cuándo va a ser una buena aproximación la situación plana? Si el cilindro es muy grande. Si el cilindro es muy grande, ¿comparado con qué? El radio más grande. ¿Más grande que qué? ¿Qué longitud de onda? No tenemos ondas acá, pero... Para no vaya con el delta. Con el delta. Porque, ¿qué está pasando acá? Acá la piel de este conductor es una cosa de tamaño delta, ¿no? Si el delta es muy chiquitito, comparado con... Si delta sobre el radio es mucho menor que 1, yo puedo mirar cada pedacito y me parece que es una cosa plana. Entonces, si delta es mucho menor que 1, podemos utilizar la aproximación plana, digamos así, y va a andar bien y no nos tenemos que meter con el lío de la geometría cilíndrica. Sí. Como que viendo de atrás del plano, ¿no ves al campo como viene del otro lado, no? O sea, como que se modifica un poco. Si vos lo ves como del otro lado, claro, de ahí. Acá. Claro. Por más que si penetra mucho poco, como que lo ves modificado. Lo ves así, o sea, esta acá tiene amplitud B0 y acá la amplitud va decayendo
a partir de B0 de esta forma, pero además de ir decayendo, no depende solo como coseno de omega t como el original. Tiene una parte que va como coseno de omega t y otra parte que va como seno de omega t. ¿Cómo? Que te cambie un poco la fase o algo de campo. Bueno, esto es lo que estamos viendo. O sea, el campo, cuando uno lo escribe en términos de... Bueno, se puede hacer de distintas formas, pero literalmente es eso. Si vos lo estás mirando en el osciloscopio, ¿vieron loquín sí, pues también. Esto se detecta en general con el loquín, vos detectas la respuesta en fase y la respuesta en contrafase, en fase y en cuadratura. O sea, es como un sistema inductivo cualquiera prácticamente. Vos ponés una señal coseno de omega t y tenés una respuesta que es en coseno de omega t y otra que es en seno de omega t. Y acá lo que representa eso es que el campo adentro, si vos lo estás mirando como función del tiempo, a acá afuera, a lo mejor lo venís viendo así, este es el campo afuera. Y cuando mirás acá adentro, en particular tiene esta parte en fase y esta parte en contrafase, así que tal vez ese ahí adentro sea algo así. Y el que está muy cerquita de la superficie está casi todo en fase, a lo mejor ese está mucho más cerquita que el original coseno de omega t que pusiste, una cosa por el estilo. Esa es la idea. Bueno, y lo último, que les había prometido, que tiene que ver con esto, con en qué situaciones podemos utilizar la aproximación plana, es una pequeña listita que está en el Zangwill de valores. Bueno, a ver, no lo dije, pero acá se ve, ¿no? La delta de omega efectivamente nos queda como función decae con omega, ¿no? Cuanto más alta es la frecuencia, el delta es más chico. Entonces es ver cuánto vale, para distintos omega, cuánto vale el delta de omega para el cobre. Lo único que tenemos que hacer es esta cuenta poniendo el valor de sigma correspondiente para el cobre, que es una cierta conductividad que está en las tablas. Bueno, lo que ahí Zangwill dice es que a omegas del orden de 10, que estos son parecidas o del orden de las frecuencias de... no es lo mismo, pero cercana a la frecuencia de red de las casas, este delta es del orden de 1 centímetro. Ahora, si vamos a 10 a la 6, que esto representa la frecuencia de las radios AM más o menos, la longitud de penetración es 0,1 milímetro. Si vamos a 10 a la 12, que son microondas, esto es del orden de 1 micrón. Y si vamos a 10 a la 15, que esto es en el rango del visible, bueno, esto teniendo en cuenta que esta frecuencia después es la frecuencia de la luz o de las ondas electromagnéticas, de las cuales todavía no hemos hablado, pero en todo caso lo podemos decir ahora. En el visible la longitud es de 10 nanómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un conductor como el cobre, nomás con una capita que sea más gruesa que 10 nanómetros, el cobre no va a ser transparente a la luz. Si fuera transparente, esto atravesaría, básicamente lo que pasaría si uno pone una plancha más finita, de un espesor E, si fuera menor que la longitud de penetración, lo que sucede es que el campo alterno de acá decae exponencialmente, pero más o menos queda amplitud para que siga por el otro lado. ¿Se ve cualitativamente? No, porque decae exponencialmente, pero si del otro lado no es infinito, sino que es una plancha de un cierto espesor, uno intuitivamente puede decir que si ese espesor es menor que delta, va a haber una amplitud importante del otro lado. Y si esto es luz que viene de este lado, esto es estar mirando a través de la luz con una película. Entonces, si tiene una película de cobre de ya más de 10 nanómetros, el cobre es opaco. Con ese índice podés saber qué cosas podés ver a través de esto. Exactamente. Bueno, puede haber otros, puede no ser el único mecanismo por el cual se atenúa un campo, pero con respecto a esto, efectivamente podés saber qué es, si podrías ver a través de esos objetos o no. Este que está acá le dice que si están adentro de una habitación
que por algún motivo tienen un recubrimiento de cobre, no sé, para protección, a veces le ponen recubrimiento de cobre para reflejar la luz del sol para que no se caliente y eso. Si ese recubrimiento tiene más de 0,1 milímetro, no les va a funcionar la radio en el interior. No va a pasar las radios AM, por lo menos. Bueno, y este serviría para algo como para hacer una aislación para la radiación de un horno microondas, ¿no? Si tengo que poner un envoltorio para que la microonda no salga, y si ese envoltorio va a ser una especie de papel de cobre, bueno, con un micrón de espesor, un poquito más de un micrón, pongamos 5 para estar del lado seguro, más o menos va a aislar la radiación que sale. Bueno, como les decía, quiero terminar acá la clase de hoy, hagamos un intervalo y hagamos problemas en el pizarrón, para practicar.